Hola, buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí para exponer un tema, un pequeño video para exponer un tema. El día de hoy voy a tratar de exponerles o de explicarles, mejor dicho, el tema de las clases de tipo de omisión. En el video pasado hablamos sobre la lesión del bien jurídico y explicamos también cómo lo dividimos, qué son las partes, qué es la lesión, qué es el bien jurídico, y tratamos de explicarlo con nuestras propias palabras. En este caso el tema es las clases de tipo de omisión. Entonces, son conceptos muy generales y muy básicos que debemos tener en cuenta cuando estudiamos esta carrera, y más que nada vemos la materia de derecho penal. Entonces, desde que tengamos nuestra primera materia en derecho penal, creo que estos conceptos van dentro siempre. Entonces, conforme van pasando, ya vamos viendo cómo, en dónde se puede encontrar, en dónde o cómo se puede hacer. Entonces, de igual forma, tiene que ver con los delitos. Me imagino, quiero pensar, yo siempre he opinado que todo el derecho penal tiene que ver con los delitos. Es una parte importante, los delitos. Entonces, sí, como lo recordamos bien en el bien jurídico, para que exista un bien jurídico debe estar normado y debe estar en un delito, como dimos el ejemplo del homicidio, puede haber otros delitos como lo es el secuestro, etc. Regresando, vamos a hacer la misma dinámica. Les voy a tratar de leer la definición, los voy a tratar de explicar con mis propias palabras, que pues prácticamente está muy claro, no es tan difícil entenderlo. Y bueno, ¿qué es la omisión para comenzar? La omisión es la abstención de hacer algo, ya sea voluntaria o involuntariamente. En derecho penal, la omisión es un delito o falta consciente producido cuando un sujeto se abstiene de hacer algo frente a una situación que legalmente hablando reclama la acción. De acuerdo a esto, hablamos de delitos omisivos cuando nos referimos a todas aquellas acciones que no involucran un despliegue de energía física. Entonces, en pocas palabras, en mis palabras, ¿qué es la omisión? La omisión va a ser el abstenerse de hacer algo dentro de un delito. Me refiero a que, como lo dice la definición, voluntaria e involuntariamente, existen delitos en donde vamos a ser garantes del bien jurídico tutelado o protegido por ese delito, y van a haber veces que no vamos a ser garantes, no vamos a tener la responsabilidad del bien jurídico. Entonces, para adelantar un poco, existen dos tipos de omisión, que es la omisión propia y la omisión impropia, como decía dentro en la definición. Tiene que ver con los delitos también, o sea, están regulados en nuestro Código Penal. De igual forma vamos a explicarlo y vamos a tratar de dar unos ejemplos. Posiblemente sea un video más corto que el del bien jurídico, pero esperemos que se pueda entender bien. De igual forma, al final del video vamos a dar nuestras conclusiones y qué importante es esto dentro del derecho penal como las demás ramas. Como lo mencionamos al principio, hay dos clases de delitos en donde podríamos encontrar la omisión propia y omisión impropia. La omisión propia son aquellos en que el sujeto determinado no realiza una conducta exigida por la norma penal, sin que la tipicidad exija la producción de un resultado. En el Código Penal de nuestro país, de nuestro estado, incluso de varios países, la omisión de auxilio o omisión del deber del socorro, también se les llama así, es abstenerse a prestar ayuda a quien se encuentra en una situación de peligro manifiesto y grave, también conocida como la omisión propia, ya que el delito cometido es la propia omisión.
Un ejemplo de este tipo de delito podría ser cuando una persona se abstiene a prestar ayuda o auxilio a alguien que se encuentra en una situación de peligro, como lo vimos en la definición. En estos delitos de omisión no vamos a ser garantes de la vida. En tanto, el delito de omisión impropia se habla o se da el famoso comisión por omisión. Cuando una persona que tiene una posición de garante de un bien jurídico, vamos a decirlo así, afectado y estando obligada de esta forma a realizar determinadas acciones, no las va a cumplir, provocando consecuencias negativas. Un ejemplo claro, un profesional de salud que trabajando en una urgencia médica abandona a un paciente sin motivo alguno. Esto es un tipo de delito de omisión impropia y se pueden equiparar a delitos de acción. Es importante tener en cuenta que en la omisión impropia tiene que darse un resultado. En la propia no es necesario que se dé para que surja el delito y por ende son muchos más complejos de determinar. Como lo hablamos desde el principio, son diferentes, pero tienen ahí cada una. Como lo pudimos observar, cada uno de los tipos de omisión tiene sus propias características. Quizás en lo personal se me complica un poco aún este tipo de tema. Sin embargo, investigando y leyendo ya se me fue aclarando un poco más la duda y espero que se haya podido entender un poco más sobre la omisión y los tipos de omisión. Como lo pudimos ver en los ejemplos, a veces vamos a ser garantes de un bien jurídico y van a haber veces que no vamos a ser garantes del bien jurídico, como en la omisión propia. En otros países se le llama, incluso en los códigos penales de otros países se le puede llamar igual omisión de socorro, omisión de auxilio, me parece, como lo explicamos en el video, pero aquí no vamos a ser nosotros garantes de un bien jurídico. Podría ser que, no sé, veamos una situación, un accidente muy grave y tengamos nosotros la posibilidad de poder prestar nuestros primeros auxilios o poder ayudar y no lo hagamos, podría decirse que ahí estamos cometiendo de una omisión propia. Eso fue lo que yo pude comprender de este tema. En cambio, en la omisión impropia, pudimos ver el ejemplo, uno de los ejemplos claros que ya habíamos visto, del médico o un médico que, por ejemplo, es garante del bien jurídico de su paciente, que lo está operando o el paciente está grave, entonces el médico, no sé, vamos a ponerle, se distrae o se va a hacer otras cosas, otro tipo de cosas, y no le da prioridad al bien jurídico, a la vida, en este caso de su paciente, y por consecuencia el paciente puede morir, puede perder una extremidad o puede quedar con un mal no temporal, sino a largo plazo. Ya podría hablarse ahí como de negligencia, y dentro de esa negligencia puede decirse que se pudo haber cometido una comisión por omisión. Entonces quizás no sea tan difícil de identificar, pero sí hay que tener en claro y tener muy preciso esas pequeñas características que los va a definir para poder identificarlos dentro de un delito y dentro del derecho penal. Entonces, en conclusión, es un tema muy importante y muy interesante, un tema que tenemos que tener muy preciso dentro de esta carrera, al igual como en la exposición antigua del bien jurídico. Creo que es un tema que pueden ir de la mano también, y espero que esta exposición pues nos haya servido para explicar este tema y dejarlo un poco más claro de lo que ya teníamos. Gracias.